preguntas, Norberto, para comenzar. Quisiéramos saber, primero que todo, cuál ha sido su experiencia como operador judicial, no sé, cuál ha sido su transcurso, cuáles han sido pues, sus vivencias como juez. Bien, yo me gradué en el 2004 y inmediatamente me vinculé a la rama judicial, no como juez, sino como oficial mayor o sustanciador en un juzgado penal de circuito. Después de eso pasé al Tribunal Superior de Bogotá, al Tribunal Superior de Cundinamarca y después al Tribunal Superior de Bogotá. Y estando en el Tribunal Superior de Bogotá me nombraron juez penal municipal de facultativa. Ahí tenía que conocer tanto la función de control de garantías como la función de conocimiento. Y en el año 2009 me vinculé a la universidad, lleno me dediqué a la academia desde el 2009. Listo, gracias, Norberto. Entonces pues vamos a hacer una serie de preguntas, en total son 8, y pues vamos a enfatizar un poco en el papel que tiene el juez dentro de la situación carcelaria que pues hemos estado explorando a lo largo del curso y pues que hemos visto que hay una situación precaria en la que nosotros creemos que tiene gran incidencia el juez y pues en razón de esas percepciones ese sería como el objetivo que tenemos con esta entrevista. Okay. Entonces, digamos, la primera pregunta sería si alguna vez en su experiencia que ha tenido como un juez tuvo en cuenta digamos, las condiciones de las cárceles, incluidas el hacinamiento, a la hora de fallar una decisión que restrinja la libertad de algún acusado. No, nunca tuve en cuenta la situación de hacinamiento. Básicamente porque creo que yo vine a conocer las cárceles aquí en la universidad con la relatoría de prisiones, con Libardo Ariza, como árbitro real de antes. Había ido a prisiones como abogado y como estudiante de consultorio jurídico, pero no había visto tanto la problemática. O sea que uno en realidad como operador judicial está como en una esfera totalmente aparte de lo que pasa en las cárceles. Y no tiene en cuenta para nada en su decisión ese ámbito de las cárceles. O sea, es decir, más allá digamos, de esas condiciones que limitan al juez, digamos que otras condiciones no puede ser que impiden que el juez tenga en consideración esa situación y no sé, las consideraciones judiciales pueden desde su perspectiva ampliarse más allá de mirar como solo las evidencias que dan en el caso para mirar, no sé, como un espectro mucho más amplio del sistema como un todo. Sí, pero así no está estructurado el sistema, ¿no? Aparte de que los jueces no tienen conocimiento de cómo funcionan las cárceles, adicionalmente a eso, la decisión judicial, o como está circunscrita la decisión judicial en materia de procedimiento penal, tanto para jueces de garantías como para jueces de conocimiento, no le permite valorar al juez la situación de hacinamiento, sino simplemente que se cumplen unos requisitos objetivos que están en la norma, unos requisitos subjetivos, pero no ningún entorno extrajudicial con base en la decisión que está adoptando el juez. O sea, es decir, que el mismo sistema normativo es el que impide al juez que no le da como recursos para que su interpretación sea como mucho más amplia. Sí, al punto que eventualmente si uno se pone a considerar una situación de hacinamiento como para no decretar una cárcel, para no decretar un encarcelamiento, podría verse sujeto a un eventual proceso disciplinario e incluso un proceso por prevaricato en materia penal, ¿no? Sí. Ese es un caso, por ejemplo, que alguna vez trabajamos con Libardo en penal especial, y es si puede haber prevaricato en esos casos o no. Claro, uno argumenta que está actuando bajo la Constitución, garantizando los derechos fundamentales de los reclusos, pero seguramente uno se ganaría una investigación si tuviera en cuenta las situaciones de hacinamiento para no dar la cárcel. Entonces sería como otro impedimento. Sería un impedimento, sí. Bien grande. Listo. Y ahora mirando como más aspectos sociológicos de la función judicial que tiene un operador público, sería más bien como qué componentes de la identidad del procesado, o sea, la clase social, el género, la raza, la edad, la condición económica, se tienen en cuenta al tomar la decisión que tenga efecto sobre la libertad de un procesado. Se tienen en cuenta todas esas condiciones personales, algunas veces más influyente que otras, ¿no? Yo alguna vez les contaba en la clase de Libardo que una vez decreté una privación porque la persona era indigente. Yo dije, voy a hacerlo noblemente para que la persona tenga ya habitación y tenga comida. Y después me dijeron, no, es que la libertad es mucho más importante que lo que usted quiere salvaguardar en cabeza de esta persona. Ella quería quedar libre, podía quedar libre, y en materia de discreción judicial movimos algunas cosas para que pudiera quedar en la cárcel cuando pudiera haber quedado libre, con un noble fin que en realidad no fue tal, ¿no? Porque la persona no quería estar privada de la libertad si le fuera a dar una comida o un techo, sino que quería permanecer en libertad. Creo que muchas veces eso pasa con los jueces, ¿no? Los jueces creen, valoran esos aspectos subjetivos de la persona, también por lo que les ha pasado por su experiencia personal.
Entonces, por ejemplo, en una investigación que yo hice el año pasado en los jueces de ejecución de penas, se valoraba la gravedad de la conducta para ver si dejaban salir a la persona de la cárcel o no. Y lo que veíamos era que si el juez le había robado el espejo del carro cuando él iba manejando en un semáforo, ese juez pensaba que esa conducta era grave, pero un juez que no tenía carro no consideraba que esa conducta era grave. Entonces depende mucho de los aspectos subjetivos del juez determinar también esas circunstancias subjetivas del procesado para establecer si entra o sale de la prisión. Listo. Y pues ahora ya entrando en materia con el papel del juez que tiene en la situación carcelaria, digamos la pregunta que tenemos es como por ¿qué papel juega el juez en la problemática de la situación? O sea, es decir, ¿cuál podría ser el rol y cuál es actualmente el rol que tiene el juez respecto, digamos, a esa situación? Su rol es bastante estático, no toma participación en la situación carcelaria aun cuando sus decisiones generan un impacto directo en esa situación, ¿no? Entonces, toda decisión que él genere en los jueces penales en materia de control de garantías, en materia de conocimiento, incluso en materia de seguridad, de medidas de seguridad para dejar salir a alguien de la cárcel, tiene un impacto fortísimo en las personas que permanecen en prisión, que no deja que salgan o que permite un exceso de entradas a la cárcel. Creo que el juez eventualmente podría tener un papel mucho más protagónico. El año pasado se trabajó en la Universidad de los Andes con Libardo Ariza un proyecto de código penitenciario que precisamente permitía que los jueces al momento de meter a una persona en la cárcel valoraran cuál era la capacidad o el cupo carcelario de cada uno de esos establecimientos. Y si veía un cupo ya en exceso sobrepasado, se podía preferir otras medidas que no fueran represivas intramuros como la prisión domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se cambia ese chip y se permite que el juez tenga una educación o un pensamiento mucho más avanzado, en el cual también influya en esas situaciones de hacinamiento para adoptar una decisión, yo creo que podría influenciar bastante de manera positiva en cómo funciona actualmente el sistema carcelario. Bien, y también, digamos, hemos evidenciado que una de las problemáticas de las cárceles es que no hay diferenciación entre quienes están condenados y quienes están sindicados. Sí. Entonces, en razón a eso, nosotros queríamos saber por qué las medidas de aseguramiento para los individuos que están sindicados de conductas delictivas usualmente están relacionadas con la privación de la libertad y, digamos, no se exploran otras alternativas que ya, no sé, por ejemplo, una detención preventiva en una residencia, un mecanismo de vigilancia electrónica, las cuales pues han sido prescindidas y haciendo que, digamos, se generalice la privación de la libertad como una medida cautelar. Yo creo que hay dos motivos fundamentales. El primero es que los jueces están acostumbrados a pensar que todos los delitos son graves y tal vez sí, ¿no? Para que sean delitos estén consagrados en el Código Penal porque son conductas graves. Entonces lo que tratan es como de salvaguardar a la ciudadanía y por eso envían a la persona a la prisión. Pero también algo tiene que ver la experiencia que tienen los funcionarios judiciales en ver cuál ha sido el funcionamiento de los otros subrogados penales, como por ejemplo la prisión domiciliaria o los sistemas de vigilancia electrónica. Son sistemas que han sido constantemente burlados, que no son bien vigilados. El que está en prisión domiciliaria prácticamente está en libertad y ustedes van a la casa del tipo que está privado de la libertad y él no está ahí. Los sistemas de vigilancia electrónica son fáciles de romper también, son fáciles de manipular. Entonces el juez también ya perdió la confianza en esos sistemas y considera que si llega a otorgar alguno de esos mecanismos, primero va a ser investigado disciplinariamente, porque por ejemplo hace unos años se estaban concediendo muchos mecanismos de vigilancia electrónica y lo que pidió el Consejo Superior de la Judicatura, incluso el ministro de Justicia en ese momento, que era Fabio Valencia Coso, fue investigar a todos los jueces que habían otorgado mecanismos para buscar eventuales procesos disciplinarios en su contra, lo que implica también perder el puesto para los jueces, que es algo importante para ellos, ¿no? Entonces, por una parte tienen ese miedo de que los vayan a judicializar, ya sea disciplinariamente o procesalmente, y adicionalmente no tienen confianza en los otros mecanismos privativos de la libertad que servirían un poco de resorte para lo que pasa con la situación de hacinamiento carcelario. Bien, y ahora una última pregunta que es más como en relación a, digamos, esa propuesta a la que usted hacía referencia que se ha venido formulando en la universidad, y es que teniendo en cuenta, digamos, la relativa ineficacia de las reformas estructurales del sistema penitenciario que se han visto orientadas básicamente hacia mejorar o hacia solucionar el problema del hacinamiento, que si considera que el excarcelamiento condicional es una alternativa viable o útil para solucionar gradualmente las condiciones que se encuentran en las cárceles. ¿Ese escarcelamiento condicional me está preguntando de la libertad condicional? No, digamos, era la propuesta que se formula en la universidad sobre, digamos, unas medidas de escarcelamiento que no implican, digamos, la salida inmediata de todos los presos, sino, digamos, una escarcelación
que se realiza de manera gradual y que está condicionada, digamos, a diferentes cualidades de quienes podrían ser los beneficiarios de esta medida. Bien, pues yo creo que cuando me preguntan estas cosas de la propuesta de código penitenciario, a mí me pasa tal vez a lo mismo que le pasa a los jueces cuando le roban el espejo del carro y dicen que ese es un delito grave, ¿no? Yo también soy bastante subjetivo porque yo participé en esa propuesta y yo creo que es una propuesta de avanzada, que es bastante útil y claro, de pronto lo puedo hacer cegado un poco por la participación que tuvimos en la propuesta. Pero ¿qué puedo resaltar yo de eso? Algo fundamental, que también alguna vez lo hablamos en clase, y es, creo que la propuesta, más allá de buscar un internamiento de la persona, que termina siendo como un laboratorio en el que se meten las personas para aprender más delitos, lo que hace nuestra propuesta es generar medidas de educación. Y nosotros creemos que si se educa a una persona, se le priva o se le saca de ese ámbito delictivo en el que está profesionalizado, en el que se puede profesionalizar, y se le otorgan otras actividades para que pueda recibir su sustento diario y para que pueda llevarle dinero a su familia. Entonces lo que nosotros buscábamos era: quédate por la noche en la cárcel para que nosotros podamos saber qué estás haciendo en la noche. Además que se considera que la noche es un poco más peligrosa que el día, pero en el día tratemos de que la persona se instruya, tratemos de que aprenda un oficio, tratemos de que trabaje y con ese trabajo se vuelva una persona diferente, ¿no? Tal vez también acompasando esa propuesta con los fines de la pena, ¿no? Que el fin fundamental que tiene la pena es resocialización, y eso es imposible de cumplir en un contexto de hacinamiento como el que nosotros tenemos en Colombia, que sea también en otros países. Entonces, si uno busca resocialización, es bueno también tener otras medidas como educación que permita esa resocialización y que la persona cuando salga de la cárcel no salga con ese yugo o con esa rabia de haber estado en unas circunstancias muy feas de hacinamiento, que quiera vengarse de la sociedad precisamente por eso, y adicionalmente que como no sabe hacer nada más sino cometer delitos, pues siga cometiendo delitos con el plus de que aprendió muchas cosas nuevas en la cárcel, ¿no? De delincuentes que eran mucho mayores que él, que tenían mayores estructuras delictivas, entonces muy probablemente él sale a buscar esa estructura delictiva de esos compañeros que tuvo y sigue ese círculo vicioso de cometer hechos delictivos que nunca va a parar si no buscamos unas alternativas diferentes como las que busca la propuesta que hizo la universidad en conjunto con el Ministerio de Justicia. Y por último, digamos, creo que es imprescindible también hacer referencia a un fallo que muy reciente hizo la juez 56 del circuito de Bogotá, en la que, digamos, entre las medidas que tomaba, entre las soluciones que daba, era, digamos, impedir la entrada de más presos a la cárcel modelo. Y eso se hacía en razón, digamos, a una gran cantidad de tutelas que se habían impuesto por las mismas condiciones. Entonces, en referencia, digamos, a esta situación, nos preguntamos nos salen dos inquietudes. La primera es, digamos, que considera, digamos, de esa medida que tomó la juez, que pues uno podría decir que va muy en contra de, digamos, de esa estabilidad que tienen los jueces respecto al tema, y la otra es cuál es la efectividad real de la tutela dentro de la situación carcelaria, digamos, si es útil para que se protejan los derechos fundamentales de los presos, o, digamos, dentro de la situación de las cárceles y las penitenciarías, su efectividad como que se ve disminuida. Yo creo que lo más útil es el efecto simbólico. Y lo que hizo, por ejemplo, esa decisión, que me parece una decisión valiente de esa juez, fue motivar otras decisiones, como una que también salió un poco después a esa decisión de la juez de 56, que es una decisión que adoptaron en Medellín. La sala laboral del Tribunal de Medellín también prohibió la entrada de todos los reclusos a Bellavista porque Bellavista ya estaba full, no le entraba una persona más. Entonces creo que eso, por ejemplo, sirve como mecanismo de motivación para que ese efecto simbólico se irradie alrededor de los juzgados. Hay algo que es claro, y es que el ropaje que uno usa como juez constitucional de tutela es muy diferente al ropaje que uno usa como juez constitucional con base en sus funciones de conocimiento, ¿no? Y digo conocimiento generalmente para incluir a todos los jueces. Sí. Como juez de tutela uno como que siente que tiene algunos superpoderes amparados por la Constitución, y la Constitución es norma de normas que me van a amparar a mí también frente a cualquier proceso disciplinario o penal que me van a instalar en mi contra, y con eso yo me defiendo y tengo más potestades que no aplico normalmente en mis funciones ordinarias. Entonces, lo que hace el juez de tutela no se compagina siempre con la actividad que tiene el juez de conocimiento, y puede que esta juez, por ejemplo, sea muy valiente en materia de tutela y decida no entra nadie más a la modelo, y que cuando esté conociendo una condena mande personas a la modelo, porque digamos que así se lo ordena la ley, ¿no? Ella tiene que mandar personas a la cárcel. Y por otro lado tiene una función de tutela en la cual tiene un poco más de valentía, se siente un poco más amparada por la Constitución, pero de todas formas no es una medida suficiente para solucionar las situaciones de hacinamiento carcelario. Yo creo que además
de esas propuestas de construir más cárceles supuestamente para poder recluir a las personas, el foco, el punto angular de lo que uno debe atacar en el sistema carcelario es lo que hablábamos hace un rato, y es la educación. Educar a la gente para que la gente no cometa delitos y para que no haya más entradas a la cárcel. Porque de lo contrario nos vamos a volver especialistas en crear infraestructuras gigantes en los cuales va a entrar mucha persona, pero las personas van a seguir cometiendo delitos, y lo que hablamos de círculo vicioso, ¿no? Van a seguir cometiendo delitos. Eso además resulta lesivo para los intereses económicos del Estado, porque va a seguir entrando la persona en la cárcel. Vamos a tener unas instalaciones tal vez que van a ser de lujos, que pueden ser hoteles desde la perspectiva de administradores del sistema penitenciario, pero que van a seguir teniendo la misma problemática de no resolver el problema de fondo y de no capacitar a las personas para que decidan no cometer delitos en vez de tener otras actividades que les permitan supervivir y de darle supervivencia también a su familia. Entonces, bien, para sintetizar un poco como la entrevista, se podría decir que en cuanto a medidas que reformen o que traten de solucionar la situación carcelaria, se debe tener en cuenta como una educación mucho mayor para que la conciencia de las personas cambie respecto a cuál es el progreso que deben tener en la vida, y que no recurran a, no sé, a otras alternativas que quizás van a tener consecuencias, no solo en su vida, sino también, digamos, dentro del sistema como un todo. Pero también, no sé, nos parece también que es importante recalcar que los jueces también pueden tener una participación mucho más activa, mucho más considerada. Eso, desde su perspectiva y desde su experiencia, sí es viable, a pesar, digamos, de las consecuencias que podría tener. Ya hablamos digamos, de los efectos disciplinarios, de las restricciones que tiene, en referencia, digamos, a una normatividad que es un poco estricta, pero sí es viable. Yo creo que es muy viable. Pero es que como somos un país tan legalista, lo que hay que hacer es tratar de impactar ese legalismo y meternos en el legalismo para permitir que el juez haga otras consideraciones como el hacinamiento carcelario, ¿no? Por ejemplo, hay una problemática, a mí me gusta como hobby el derecho administrativo. Y antes de entrar en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo, lo que pasaba era que en materia de suspensión provisional del acto, que es cuando un acto administrativo es ilegal y se suspende un acto, los jueces pensaban que estaban prejuzgando, entonces no decretaban la medida provisional de suspensión provisional del acto. ¿Qué hizo la nueva ley? Les dijo, si ustedes adoptan esa medida no es prejuzgamiento, y eso habilitó que los jueces empezaran a fallar un poco más las medidas de suspensión provisional del acto. ¿A qué va esto que parece un poco descontextualizado? A que si ustedes en materia penal me permiten a mí con una ley, como lo que nosotros estábamos haciendo con la propuesta de Código Penitenciario Carcelario, me permiten a mí valorar esa situación de hacinamiento en el momento de adoptar una decisión, es la ley la que me está amparando a mí esa posibilidad de que yo pueda adoptar una decisión acorde con eso que dice el texto legal. Y si el texto legal me dice eso, yo me siento un poco más amparado y más libre para poder adoptar una decisión sin la presión de una posible judicialización en mi contra. Entonces creo que si compaginamos esas facultades legales que tiene el juez con esas atribuciones que él puede adoptar con base en esa ley, se puede mejorar bastante el sistema carcelario. Se les da un poco más de valentía también a los jueces, ¿no? Lo que hablamos de la juez 56. Le dan herramientas al juez para que el juez pueda adoptar esas decisiones y que no las vea perjudiciales ni tanto para el orden jurídico como para sus eventuales intereses como juez. Listo, Norberto, muchas gracias. No, con mucho gusto.